Buenas tardes. Ahora vamos a estar hablando sobre el convenio 122. El convenio 122 es un convenio relativo a la política de empleo. Déjenme decirle a ustedes que desde ya de la Constitución de la República, en el artículo 37, el constituyente, ¿verdad? En el inciso segundo nos dice de que el Estado va a emplear todos los recursos que tenga a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador manual, intelectual y para asegurar a él y su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma, promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales o sociales, ¿verdad? Y eso es lo que la Constitución mandata en lo que respecta a los esfuerzos que el Estado debe hacer tendiente a procurar, ¿verdad?, de que las personas tengan acceso a un empleo y no a cualquier clase de empleo, sino un empleo que le permita, en ese caso, llevar una existencia conforme a la dignidad humana. El convenio 122, ¿verdad? Ya desde rato la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad?, venían trabajando sobre la necesidad de elaborar un convenio relativo a la política de empleo. Y en esa medida se van a retomar nuevamente las ideas que aparecen recogidas, ya lo dije, en la Declaración de Filadelfia. La Declaración de Filadelfia hace referencia a que todas las naciones del mundo, ¿verdad?, deben en ese caso elaborar programas que permitan lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida en el nivel de vida. En el preámbulo y la constitución de la Organización de Trabajo se dispone la lucha contra el desempleo y la garantía de un salario vital adecuado, ¿verdad? En ese punto la Organización Internacional del Trabajo venía trabajando hasta llegar precisamente a esta Declaración de Filadelfia, y en la Declaración de Filadelfia obviamente que hace referencia otra vez al objetivo fundamental, ¿verdad?, de esa declaración, y es que todos los seres humanos sin distinción tienen derecho a perseguir un bienestar material y un desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad y seguridad económica e igualdad de oportunidades. De igual modo, recoge, ¿verdad?, lo que ya establece la Declaración de Derechos Humanos, y en esa Declaración de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, en condiciones de libertad, dignidad y, y que sean satisfactorias para la protección contra el desempleo. Entonces, vemos que haya, y de hecho se va a recoger un lema en este convenio 122, y es pleno empleo productivo y libremente elegido. Pleno empleo productivo y libremente elegido. Es decir, en esa medida, pues es que los estados deben de elaborar una política de empleo en el cual permitan a las personas elegir libremente el empleo que ellos quieran desarrollar, es decir, atendiendo a sus capacidades intelectuales, atendiendo a sus capacidades manuales, ¿verdad? Ellos puedan realizar en el trabajo que consideren, ¿verdad?, que les permite desarrollar su proyecto, en este caso personal. En ese sentido, pues van las grandes líneas del convenio 122, que es un convenio relativo en materia de trabajo y ocupación. Y así nos vamos a encontrar, pues, que este convenio se da ya en el año de 1964, específicamente, ¿verdad? El 9 de julio del año de 1964 aparece este convenio relativo a la política de empleo. Obviamente el convenio 122 es un convenio hijo de su tiempo. Recordemos que en ese momento está en pleno apogeo lo que nosotros conocemos como el Estado social o estado de bienestar, donde hay una preocupación del Estado tendiente, ¿verdad?, a posibilitar un principio de igualdad material, es decir, que consagra en su constitución una serie de derechos de participación, y entre esos derechos está la educación, la salud, el trabajo, vivienda, etcétera. Y en esa forma nosotros vemos cómo hay una clara intencionalidad tendiente a posibilitar al trabajador y su familia las condiciones que le permitan desarrollar un proyecto personal. Obviamente que esta tendencia, nosotros sabemos, se va a romper allá en los años 70 del siglo pasado, o sea, del siglo XX, cuando aparece el consenso de Washington y entra en escenario, en este caso, las políticas neoliberales, ¿verdad? Todas las políticas neoliberales, ya como se sabe, han sido contrarias a los derechos de los trabajadores, porque las pretensiones de ellos son incrementar la rentabilidad a costa
de reducir los costes, en este caso laborales, así como también liberar a los estados de todas aquellas cargas que ellos consideran, y esas cargas no son más que normas que garantizan y protegen los derechos de los trabajadores. Es decir, ¿verdad?, que el convenio 122 es un convenio que se dé al contexto, digamos, de un enfoque garantista del derecho del trabajo. Sin embargo, ahora nos encontramos frente a un enfoque flexibilizador del derecho del trabajo, donde la pretensión es eliminar, ¿verdad?, todas estas protecciones de normas a favor de los trabajadores, a fin de que eso posibilite en este caso, ¿verdad?, mayor rentabilidad y mayor competitividad para las empresas. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración, porque a partir de ahí nosotros vamos a tratar de ver si este convenio 122 es un convenio que de hecho habría que actualizarlo frente a las nuevas realidades, porque en el contexto en que surge, pues es un contexto con políticas económicas totalmente distintas a las políticas actuales, es decir, aquellas son políticas intervencionistas de Estados y ahora estamos en presencia más de políticas de libre mercado. Entonces, ese referente es muy importante, ¿verdad?, a la hora de hacer un estudio del convenio 122. El convenio 122 en el artículo 1 nos dice, ¿verdad?, que con el objeto de estimular el crecimiento y desarrollo económico, ¿verdad?, elevar el nivel de vida de los trabajadores, elevar el nivel de vida de los trabajadores y de resolver el problema del desempleo y subempleo, todo Estado debe de formular y llevar a cabo como un objetivo mayor una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido. Pleno empleo productivo y libremente elegido. Entonces, a partir de ahí nosotros estamos encontrando ya ciertos elementos que es muy importante tenerlos en consideración a la hora de estar abordando el convenio 122. Porque específicamente en el convenio 122 nosotros vamos a encontrar que una de las finalidades del convenio van a estimular el crecimiento y el desarrollo económico. Es una de sus pretensiones. Otra de sus pretensiones es elevar el nivel de vida de la población, satisfacer las necesidades de mano de obra, resolver el problema del desempleo y subempleo y elaborar una política activa destinada a fomentar lo que ya hemos dicho, pleno empleo productivo y libremente elegido. Es decir, en esa línea es que el convenio 122 pues tiene sus finalidades en lo que respecta a estas políticas, a esta política social que obviamente debe de haber en materia de empleo, perdón, esta política que debe de haber en materia de empleo. Entonces, bajo esta medida, ¿verdad?, del convenio 122, nosotros tenemos, ¿verdad?, de que habrá, es decir, el Estado va a crear todas las condiciones para que las personas puedan, en cierta medida, con libertad, elegir el empleo que ellos quieran llevar a cabo. Y también, ¿verdad?, esa política es importante que deba de contener determinados elementos, ¿verdad? Y esa política, de acuerdo a lo que la Organización Internacional del Trabajo dice, bueno, los estados la van a echar a andar dependiendo en ese caso del nivel de desarrollo económico y social que cada uno de estos estados tienen. Obviamente en sociedades subdesarrolladas o sociedades atrasadas como la sociedad salvadoreña, en ese caso nosotros no vamos a tener esas posibilidades de, en cierta medida, accesar, ¿no?, al empleo que libremente la persona puede elegir. Generalmente nosotros elaboramos, ¿verdad?, en aquello que nos da las posibilidades, en este caso de poder vivir, y que muchas veces no es donde nosotros nos sentimos bien realizados como seres humanos desarrollando ese trabajo. Entonces, en esa perspectiva va el convenio 122, y recuerden que es un convenio conectado al convenio 111, es decir, que trata de decir, en la medida de un trato igualitario, ¿verdad?, y con igualdad de oportunidades, las personas puedan acceder al empleo de su preferencia. Ahora, en el artículo 2, lo que ya está haciendo referencia es por métodos indicados y en la medida en que lo permitan las condiciones del país, todo miembro deberá. ¿Qué es lo que va a hacer todo miembro? ¿Qué medidas en este caso va a tomar una vez ratificado el convenio 122? Bueno, determinar y revisar regularmente las medidas que habría de adoptar como parte integrante
de una política económica y social coordinada para lograr los objetivos previstos. Es decir, el convenio es aplicable o realizable en la medida que el Estado tenga una política social, una política económica que no se salga naturalmente de los lineamientos que establece el convenio 122, como es el caso que hemos dicho, pleno empleo productivo y libremente elegido, en base al cual las personas, en este caso, puedan cumplir o realizar sus proyectos de vida. Entonces, en esa perspectiva, pues habría que entender de que este convenio va trabajando y anteriormente hemos dicho nosotros cuáles eran las finalidades, ¿no?, que perseguía el convenio y específicamente van en esa medida, ¿no?, de posibilitar al ser humano las condiciones que le permitan desarrollar sus proyectos personales. Entonces, esas políticas sociales, esas políticas económicas que el Estado va a adoptar, si son congruentes con este convenio, obviamente que el convenio tendrá aplicación. Si no, el convenio pues vendrá a ser algo más de normas pues que tenemos por ahí nosotros, pero sin ninguna aplicación en la práctica. Entonces, el Estado iría en esa medida, ¿no?, que toda política económica lo va a hacer en función de los objetivos de este convenio, así como también debe de tomar las disposiciones que pueda requerir la aplicación y las medidas, incluyendo, si fuera necesaria, elaboración de programas. Es decir, todos los programas y las estrategias que en este caso el Estado tenga, debe de ser en consonancia de este convenio. ¿Por qué? Porque de esa forma tratará de generar pleno empleo, ¿verdad?, eliminar, en este caso, el desempleo y el subempleo, que son una de las finalidades que tiene el convenio 122. Para eso, pues, se van a adoptar medidas, se van a adoptar estrategias. Más adelante nosotros vamos a ver qué tipo de estrategias el Estado salvadoreño ha adoptado en los últimos años tendientes a generar o crear, pues en este caso, condiciones de empleo que le permitan a las personas desarrollar sus proyectos de vida. El artículo 3 del convenio 122 nos dice que en la aplicación del presente convenio se consultará a los representantes de las personas interesadas en la medida de que haya que adoptar y en relación con la política del empleo. Se consultarán sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objetivo de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y además lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y obtener el apoyo necesario para su ejecución. Nosotros somos testigos en el momento actual, ¿verdad?, de que nuestro Estado, pues, y los gobernantes en un momento determinado son personas que les cuesta consensuar, son las personas que les cuesta dialogar y llegar a consenso. Sin embargo, este convenio pues es posible en la medida que haya, digamos, comunicaciones intersectoriales. Es decir, vamos a tener el lado de los trabajadores, el lado de los empresarios y el lado del Estado y la sociedad organizada, teniendo participación en cuanto a la discusión de la política, en este caso social y económica, que se debe de echar a andar para efecto de posibilitar, digamos, esto que nosotros conocemos como dar la oportunidad de un empleo productivo y libremente elegido para aquellas personas que ya están en las capacidades de poderse dedicar o incorporar a la vida productiva. Entonces, el convenio 122, pues solo va de los artículos 1 al 3, donde nos dice ciertos lineamientos que a mi juicio son importantes hacer referencia a las políticas de empleo. Como ya dijimos anteriormente, las finalidades van que la política indicada debe de contener, ¿verdad? Esa política debe de contener que habrá trabajo para todas las personas, que habrá trabajo para las personas disponibles y que lo busquen, es decir, las personas que están en edades productivas y buscan trabajo deben de encontrar el trabajo. Pero nosotros sabemos que esa pretensión pues un tanto utópica porque en nuestros países, utópica y realizable en nuestros países porque no tiene ni posibilidades tan siquiera de en un momento próximo, es decir, tener la posibilidad de uno encontrar un trabajo. Y nos dice que también que dicho trabajo sea tan productivo como sea posible. Es decir, no es cualquier especie de trabajo, sino una especie de trabajo productivo que a la persona le genere un salario decente o un salario, en este caso, o que sean trabajos de calidad. Entonces, en esa perspectiva es que habría que encontrar, ¿verdad?, todos estos problemas
que nos vamos a encontrar, y por otro lado que esta política debe de garantizar también la libertad que el ser humano tenga de escoger el empleo, ¿no? El empleo según sus capacidades para que esa persona pueda llevar a cabo dicha actividad productiva. Entonces, en esa perspectiva es que el convenio pues 122 refiere cuáles son los lineamientos que se deben de seguir para posibilitar las condiciones donde una persona tenga, pues en este caso, la posibilidad de tener, ¿verdad? Como ahí lo menciona, un pleno, es decir, un empleo libremente elegido. Entonces, en esa perspectiva habría que ir entendiendo que el convenio pues se torna relevante para efecto de que las personas puedan desarrollar sus proyectos, en este caso personal. Ahora, yo decía al inicio pues que el convenio tiene unos lineamientos jurídicos muy importantes y que esos lineamientos obviamente eran hijos de su tiempo, es decir, están muy cercanos a esta idea de los años 50 donde se comienza a construir el Estado social de derecho, o en otros países el Estado de bienestar, y por ahí ciertas políticas intervencionistas que lo que hacían era intervenir en las cuestiones de los fenómenos económicos, hacer otras especies de intervenciones en cuanto a las legislaciones, ¿verdad?, laborales, para efecto de que los trabajadores tuvieran sus derechos y en ese sentido pudieran posibilitar ese tan anhelado derecho a la igualdad material. Es decir, que la igualdad material ya no se viera nada más como una igualdad contractual, ¿verdad?, que era plena en este caso en tiempos de un Estado liberal de derecho. Entonces, desde esa medida creo que es muy interesante, ¿verdad?, esos lineamientos del convenio, porque como dije, esos lineamientos del convenio llega un momento pues, en que ponen en crisis y que habría una necesidad en la actualidad, ¿verdad?, bajo qué lineamientos este convenio se puede volver aplicable. Como dije yo, en los años 70 del siglo XX, ¿verdad?, entra en el escenario, en este caso, el neoliberalismo. En cuanto a las cuestiones económicas o los aspectos económicos, nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es el plan que de hecho traía, ¿verdad? Hacemos referencia a uno de los lineamientos que tenía, como era la cuestión de reducción del gasto público, ¿no? En esa vía de la reducción del gasto público consideran que el invertir en educación o el invertir en los seres humanos, en este caso implica, ¿verdad?, como una especie de gasto innecesario, pues al final de cuentas las supersticiones son esas, que se reduzca la cuestión del gasto público. Otra idea iba en la liberalización de mercado, ¿verdad? Y por supuesto la supresión de las restricciones en cuanto a la inversión directa del capital extranjero, privatización de las empresas públicas, reforzar los derechos de propiedad intelectual y reducción de los costes laborales, entre otros, ¿verdad? Todas esas eran digamos, los postulados, en este caso, que aparecen con esta visión neoliberal y que de hecho, de entrada, pues son postulados contrarios, ¿no?, al convenio 122. Ahora tenemos en cuanto a las estrategias, digamos, ¿cuáles son las estrategias que en este caso el Salvador ha seguido para efecto de darle cumplimiento o, digamos, acercarnos un tanto a los lineamientos del convenio 122? Naturalmente que nosotros no hemos seguido políticas o estrategias adecuadas tendientes a cumplir con ese convenio. Sin embargo, recientemente se venían haciendo unos esfuerzos tendientes a generar empleos y contrarrestar pues, todos estos problemas que nosotros hemos tenido en el pasado. Veamos una de estas cuestiones o de los desafíos que obviamente se van a plantear frente a la necesidad de que este convenio pueda tener aplicación, y uno de ellos es lograr el crecimiento económico para la creación de empleos de calidad. Para lograr, obviamente, el crecimiento económico y empleos de calidad, para ello es necesario, pues, mayor inversión, ¿verdad?, de capital, tanto físico como de capital humano y social. Es decir, no solo más que invertir en las empresas, sino también invertir en el capital humano y en el capital social, ¿verdad? Esto es muy importante en el caso de la nutrición, en el caso de salud, en el caso de educación, de formación profesional, capacitación para personas adultas, y en el caso de lo social, la seguridad ciudadana, la identidad nacional y la solidaridad. Es decir, en esos componentes pues se debe de ir trabajando para ir creando
estas condiciones, ¿verdad?, de la aplicación del convenio, de los criterios que menciona el convenio 122. Luego el caso de fortalecer la inversión pública, como decía anteriormente, ¿verdad? Cuando entra en escenario la cuestión del neoliberalismo, pues la idea es reducir los costes, reducir el gasto social. Por lo tanto, ahora como un desafío que se tiene es, ¿verdad?, fortalecer la inversión social, pero con ciertas, digamos, matices, ¿verdad? Habría que dar ese seguimiento. Otro desafío que se tiene es reducir el subempleo rural. Entonces, para reducir el subempleo rural, en este caso hay que utilizar programas de apoyo a la micro y pequeña empresa, es decir, así como también programas a los productores en términos de créditos, asistencia técnica, capacitación, comercialización y organización, así como también desarrollar la infraestructura de estos lugares para que ellos puedan en un momento determinado, ¿verdad?, poder trasladar sus productos hacia otros lugares. Luego tenemos también la reducción del subempleo urbano, que es una de las cuestiones necesarias, ¿verdad? Aquí nos vamos a encontrar nosotros con los problemas específicamente, ¿verdad?, que hay la necesidad de generar empleo asalariado, ¿no? Como decimos, reducción del subempleo urbano implica en ese caso crear condiciones de trabajo formal, pero que crear trabajo formal implica que sea un trabajo, en este caso, de calidad. Y también podemos encontrar nosotros, ¿verdad?, que hay personas que no necesariamente desean incorporarse a un sector formal, sino que desde la perspectiva informal se dedican a llevar a cabo ciertas actividades y para ello específicamente también crearles condiciones de que puedan, en cierta medida, dedicarse a una ocupación que le permita los ingresos que son necesarios para llevar una vida conforme a la dignidad humana. También habría que entender el mejoramiento de las remuneraciones. Como dije anteriormente, ¿verdad?, un crecimiento económico, nosotros no podemos pretender tener un crecimiento económico si el crecimiento económico está distanciado también del mejoramiento de las remuneraciones. Los trabajadores tienen derecho, ¿verdad?, a participar también de esas utilidades que las empresas muchas veces tienen. Y la forma de participar es mejorándole, en este caso, los salarios a los trabajadores. Pero para mejorarle los salarios a los trabajadores, obviamente que la mano de obra debe estar calificada, ¿verdad? Y para ello también deben de fomentarse, en este caso, los contratos colectivos de trabajo, que es otro de los grandes problemas, obviamente, que se tienen frente a una economía, en este caso, guiada por lineamientos neoliberales, ¿verdad?, que son contrarias muchas veces a los sindicatos y específicamente a los contratos colectivos de trabajo. Luego tenemos en este caso lineamientos, otro desafío va con los lineamientos de políticas para mejorar las condiciones de empleabilidad de la fuerza de trabajo. Hemos dicho, ¿verdad?, lineamientos de políticas para mejorar las condiciones de empleabilidad de la fuerza de trabajo. Esto pasa por la formación profesional para el desarrollo permanente, ¿verdad?, para el desarrollo permanente de la competencia y el fomento de la equidad. También mejorar los conocimientos, capacidades e ingresos de la fuerza laboral del sector informal, ¿verdad?, que muchas veces es una fuerza que no está tecnificada o calificada. Y por otra parte, facilitar también el acceso a las personas a los cursos que imparte el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Es un desafío que obviamente se tiene de esas líneas de política para mejorar esas condiciones de empleabilidad. También aliviar el alivio de la pobreza familiar a través del fortalecimiento del gasto focalizado. En este caso sabemos nosotros que los gastos de energía eléctrica, ¿verdad?, de gas, debe de subsidiarse a estas personas que están en esas condiciones socialmente menos favorecidas que otras. Y por último tenemos el caso de mejorar la distribución del ingreso de manera focalizada y equidad distributiva. Es decir, en el caso de los jubilados, muchas veces esas personas tienen, ¿verdad?, pensiones que en este caso son pensiones que no son dignas, no les permite a ellos cubrir sus necesidades básicas. También tenemos como un desafío erradicar el trabajo infantil. Sobre este tema, ya en el régimen especial de trabajo, yo planteaba cuáles eran las condiciones, pues, de trabajo infantil y las causas que originan este trabajo infantil y la necesidad de poder contrarrestarlas. Y también, ¿verdad?, fomento de unas relaciones laborales armoniosas, ¿verdad?, entre el empleador, ¿verdad?
estas relaciones laborales armoniosas solo son posibles fortaleciendo el diálogo empresarial y también, ¿verdad? Que que las empresas tienden a democratizarse internamente, porque en esa medida, si no se practica la democracia empresarial, si no se fortalece el diálogo social allí, difícilmente pues pueden haber relaciones, en este caso, armoniosas dentro de una empresa. Digamos, esos son en cierta medida algunos de los desafíos que tenemos, ¿verdad? Relacionados específicamente en cuanto a la mano de obra y las necesidades de crecimiento. Pero también tenemos como desafío la inestabilidad política, ¿verdad? Este país generalmente se caracteriza, ¿verdad?, por ser un país inestable políticamente hablando. Y esa inestabilidad política difícilmente puede atraer inversión extranjera, la cual es necesario para, en ese caso, crear fuentes de empleo. Por otro lado, tenemos la delincuencia, ¿verdad?, deportada, ¿verdad?, que es uno de los grandes problemas que están ahí como desafíos. Y entre otros desafíos, pues podemos mencionar en este caso la corrupción galopante en las instituciones públicas. Todos esos desafíos, pues, constituyen en cierta medida son obstáculos para efecto de que no pueda tener pleno aplicación el convenio 122 y por ende para que no existan en este país esto que nosotros llamamos trabajo productivo y libremente elegido, ¿verdad? Para las personas tampoco tengamos un trabajo decente y trabajos de calidad. Entonces, en ese contexto es que aparece este convenio 122 con la necesidad de poderlo, en cierta medida, ¿verdad?, dar unas ideas, ¿verdad?, un punto de vista que nosotros tenemos en cuanto a cómo lograr o posibilitar que el convenio tenga aplicación en un momento determinado. Ahora hablemos nosotros de cuál es la política social de empleo que el Estado ha venido implementando en los últimos años. Cuando digamos, en los últimos 30 años, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas que este Estado pues ha venido implementando? Nosotros sabemos que hubo un abandono, en este caso, del sector agrícola, eso no habría que dudarlo. Ha habido un alto crecimiento del sector informal, el tema de las privatizaciones, los tratados de libre comercio, las apuestas al puerto de Cutuco, que se decía en el caso de la Unión, se decía una puerta centroamericana, ¿verdad? Una puerta centroamericana. Bajo esa idea te vende un puerto que de hecho está todavía inactivo y no generando las fuentes de empleo que debería de tener. Luego tenemos apostarle a la cuestión de la maquila. Todos sabemos que las maquilas, si bien es cierto, son zonas generadoras de trabajo, también son zonas generadoras de conflicto, ¿verdad? Porque son altamente violadoras de los derechos de los trabajadores, ¿verdad?, que muchas veces ni permiten tan siquiera un derecho de asociación, mucho menos de celebración de contratos colectivos al interior de estas instituciones. Y luego tenemos apostarle al sector de la construcción, donde el sector de la construcción sí está un tanto dinámico, un tanto activo. Y por otro lado, la cuestión de las migraciones, ¿verdad? Nuestros compatriotas, en ese caso, son expulsados al no tener espacios aquí o no encontrar empleos decentes en este lugar, expulsados hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Luego, pues, el Ministerio de Trabajo también viene allí con sus políticas de bolsas, de crear bolsas de trabajo a efectos de generar ciertos empleos y en esa medida nos hemos encontrado con ciertas dificultades. Es decir, por ahí le ha venido en este caso apostando el Estado, ¿verdad? Y ahora en lo que tenemos nosotros en el gobierno anterior, ¿verdad? Habría que ver el gobierno de Sánchez Serén, habría que ver cuál era en este caso su estrategia también en materia de empleo. Y para eso se apostaba también en la línea de los tratados de libre comercio, la idea de la inversión extranjera, el desarrollo de la micro y la pequeña empresa, el turismo, el asocio público-privado, la cuestión del subempleo. Entonces, en esa perspectiva, pues, se ha venido en cierta medida trabajando este tema de las estrategias, digamos, que el Estado implemente en un momento determinado para efecto de lograr esto que nosotros conocemos como esto que nosotros conocemos como estrategias tendientes a ver si se generan pues las posibilidades de disminuir lo que es la situación del desempleo en el país. Entonces eso es muy necesario, ¿verdad? Tener en cuenta cuáles son esos programas. Y se me había quedado ahí todavía, ¿verdad? El gobierno anterior, de hecho, le apostaba a la cuestión de Fomilenio, pero no solo se quedó en la cuestión de Fomilenio, sino que también, ¿verdad? Habían ciertas ideas ahí en las campañas electorales
Porque recuerden, esta cuestión del empleo, ¿verdad? También es un tema meramente electoral, ¿verdad? No se le da la seriedad que se le debe de tener este tema, sino que se convierte en un momento determinado en un tema eminentemente electoral, en un tema ideologizado, y eso nos lleva a crear a nosotros, o nos viene rezagando en las posibilidades de poder despegar económicamente para así generar, digamos, empleos de calidad. Yo me recuerdo en esas campañas que se hacía referencia a la fábrica de empleo, es decir, con esto estoy hablando en el periodo de la campaña electoral del gobierno del FMLN del año 2000, que entró en el 2009, cuando se habló sobre la fábrica de empleo que se iba, en ese caso, a generar empleo a los jóvenes en el sector del campo, no sé cuántos empleos, ¿verdad? Por ahí venían haciendo sus referencias. Recordemos que en ese tiempo también se da una crisis, ¿verdad?, a nivel del capitalismo financiero, específicamente que también tuvo repercusiones en ese gobierno, ¿verdad? También se hizo mención a una idea de mi primer empleo, ¿verdad? Mi primer empleo hacía referencia a los jóvenes, ¿verdad? En ese caso, capacitarlos para efecto de que pudieran accesar al mercado laboral. De hecho, entiendo que en el caso del gobierno de Sánchez Serén, juntos a las alcaldías municipales, hicieron algunos programas tendientes a posibilitar empleos, aunque fuera de modo provisional, a estas personas, ¿verdad? Entraron las cuestiones de algunas alcaldías, el caso del INJUVEN, el caso del Ministerio de Educación, MINED, también estaba el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues metiéndose dentro de esa lógica, el INSAFOR también, ¿verdad? A través de cursos de capacitación que se les daba a estas personas para que en un momento determinado, ¿verdad?, se realizaran actividades de emprendedurismo, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, teníamos nosotros ahí a estas instituciones haciendo esa labor para efecto de crear esas posibilidades. De hecho, entiendo que varias personas también entraron a trabajar a ciertas instituciones, a hacer ciertas pasantías, si eran de modo provisional, y por allí, ¿verdad?, dándoles posibilidades de empleo. Pero hasta donde entiendo, ¿verdad?, hasta donde entiendo, el salario que se les pagaba muchas veces no llegaba ni al salario mínimo, ¿no? Y eran unas personas que de hecho trabajaban más allá de su jornada de trabajo, como unas personas que entraron al Ministerio de Hacienda haciendo esas funciones de pasantía, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, de que sí estuvo en ese gobierno tendiente a generar esas condiciones, ¿verdad? Pero eran políticas, digamos, no tan globales, ¿verdad? Pero sí, por ahí habían esas oportunidades de algunas personas que se les seleccionaban, ¿verdad? Se les daba, se les pagaba ciertas cantidades de dinero para efecto de que pudieran, en ese caso, aprender ciertos oficios y dedicarse a ciertas actividades. Entonces, una de las cuestiones que podemos hacer mención respecto de eso. Yo lo que quiero decir es que en este caso no ha habido ninguna política seria tendiente a que nos acerque un tanto a la cuestión del convenio, porque sí, ¿verdad? Nuestras sociedades pues son sociedades conflictivas, sociedades altamente corruptas, y eso pues ha generado o dificultado, ¿verdad?, que venga la inversión extranjera y que puedan haber despegues, en este caso económicos. Es muy importante lo que yo estoy en este caso tratando de hacer mención, porque el convenio, en este caso 122, no puede tener plena aplicación si la política económica, ¿verdad?, que rige al Estado en un momento determinado es una política económica que es incongruente, obviamente, las ideas del convenio 122. Entonces, ¿cuál es el propósito en ese caso de mi forma de pensar en cuanto a algunas ideas que se pueden dar tendientes a crear condiciones donde el convenio sí pueda tener plena aplicación, ¿no? En ese caso, primeramente habría que hacerse las preguntas siguientes, ¿no? Uno necesita en este caso una política de empleo que sea incluyente, ¿no? Una política de empleo incluyente implica estar haciendo referencia de que no van a haber discriminaciones en lo que respecta al acceso, ¿no?, el acceso, la admisión a ese trabajo. En los casos que yo mencioné sobre mi primer empleo, pues obviamente que eran personas cercanas a ese partido de ese momento y que se les daba esas posibilidades. También eso creo que no está bien, ¿no? Las condiciones deben de generarse en igualdad de oportunidades, en este caso para todos. Ahora,
caso este es cómo nosotros logramos en esta medida salir de ese círculo de precarización de las relaciones de trabajo, cómo logramos generar empleo y cómo en un momento determinado estos empleos verdaderamente permitan a las personas tener un salario de calidad y en esa medida desarrollar sus proyectos personales. Entonces, bajo esa base es que considero, ¿verdad?, de que el convenio 122 puede en cierta medida, ¿verdad?, valorarse alguna de las alternativas que en este momento voy a hacer referencia. Y una de esas alternativas es la satisfacción de las necesidades humanas básicas, ¿verdad? Hacia eso, pues, obviamente debe de ir encaminado la cuestión, digamos, del fomento o incrementar las remuneraciones, en este caso, de los trabajadores. La satisfacción de las necesidades humanas básicas, además del derecho del trabajo, ¿verdad? La cuestión de la salud, ¿no? Un derecho del trabajo que está muy relacionado con la vida y con la salud de las personas. Es decir, estos refieren a elementos, esos elementos son necesarios obviamente para satisfacer las necesidades básicas humanas corporales. En ese punto es bien importante, ¿verdad? Porque no solo se trata en ese caso de satisfacer necesidades materiales, sino también satisfacer necesidades espirituales. Entonces, entendemos nosotros que el trabajo es un tema ligado con la cuestión de la salud, con el tema de la vida, con el tema de la educación y con el tema de la cultura. Por lo tanto, ahí habría que hacer esa especie de conexión. Y por otro lado, ¿verdad?, tenemos nosotros la necesidad de la participación democrática de los ciudadanos, de la ciudadana en la vida social y política. Es otro elemento muy importante. Somos una sociedad muy crítica, pero muy desorganizada. Crítica en las redes sociales, pero digamos en los campos de acción son sociedades, digamos, que no tienen todo ese potencial que de hecho habría que recuperar. En un momento dado, pues esta sociedad fue una sociedad un tanto activa, digamos, organizada y exigente de sus derechos. En la actualidad, pues obviamente no encontramos esa especie de organización. Luego tenemos nosotros otra de las alternativas puede ser un determinado orden, ¿verdad?, de la vida económica y social en el cual, o sea, hay que construir un determinado orden de la vida económica y social en el cual sea posible conservar, en este caso, el medio ambiente como la base natural de toda la vida humana. No podemos en ese caso nosotros apostarle a un desarrollo, a un crecimiento económico si no tomamos en cuenta también el tema del medio ambiente. Recordemos que para eso también hay ciertas ideas como tienen que, de las mismas Naciones Unidas, como tienen que ver en este caso con el desarrollo humano y sustentable. Es decir, no puede haber crecimiento económico sin desarrollo humano sustentable, y quien sustenta esto es a partir de la naturaleza misma. Por lo tanto, el tema del medio ambiente es un tema relevante. Luego tenemos, ¿verdad?, otra alternativa que va el derecho político a la intervención de los mercados. Recordemos, en todo este tiempo atrás, ¿verdad?, todo lo que ha existido son políticas de libre mercado y que obviamente nos han colocado a nosotros en márgenes de exclusión, en márgenes de explotación, ¿verdad?, y marginación. Entonces, por lo tanto, hay una necesidad de poder también tener intervenciones en cuanto a esa perspectiva, ¿no?, de mejorar, ¿verdad?, más que todo, ¿verdad?, pero no se trata obviamente de una idea de planificación de mercado. Tampoco estamos haciendo referencia de mercado totalizado, ¿no?, sino que se trata de tener intervenciones, es decir, las personas haciendo uso de sus derechos, ¿verdad?, en ese caso como consumidores que son. Entonces, otra cuestión bien importante es recuperar la libertad de opinión, ¿verdad? Eso es muy importante. La libertad de opinión hoy sofocada en nombre de la libertad de prensa en aquel momento, y ustedes saben en este momento en nombre de quién pues está sofocada obviamente la libertad de opinión. Es decir, que nosotros pues tengamos la libertad de emitir nuestro pensamiento y en ese sentido el construir, ¿verdad?, los consensos que son necesarios para que esta sociedad pueda desarrollarse. Entonces, si esa lógica camina en ese sentido, es posible pues la construcción de una sociedad donde todos quepan. Y si es una sociedad donde todos quepan, obviamente que allí pueden haber las posibilidades de que los seres humanos seamos seres, de que los seres humanos en un momento determinado tengamos futuro, ¿no? Tengamos un futuro, tengamos las posibilidades cada uno de nosotros de desarrollar
nuestros proyectos personales. Entonces yo creo que en esa perspectiva, o esa perspectiva es como el convenio 122, pues habría que irle buscando, digamos, alguna salida de tener aplicación. No estoy diciendo que esta sea la salida única, son unas ideas, digamos, que yo estoy en la libertad de poder expresar y bajo las cuales considero de que el convenio puede en cierta medida reorientarse en vista de que este convenio pues es incongruente con las políticas que se derivaron del neoliberalismo, ¿verdad? Y en la actualidad que no sabemos, no tenemos un rumbo, ninguna idea clara cuál es el programa, en este caso económico, y hacia dónde van, ¿no? En un momento determinado se habla que es una democracia del social de mercado, etcétera. No logro, pero yo de entender en cierta medida a qué se deben esos calificativos si no hay un tema concreto. Más pienso que sigue siendo una repetición, ¿no? A nivel económico de lo del pasado, entonces habría que esperar otros años y ver si efectivamente nosotros vamos caminando hacia aquellas ideas, pues, que sean un tanto congruentes con la idea de humanismo, con la idea de solidaridad, con la idea de fortalecer, de priorizar en ese caso la vida humana, ¿verdad? Frente a otras circunstancias. Entonces, es una de las cuestiones que yo creo que había que irlas trabajando para efecto de que este convenio tenga aplicación. Recuerden, el convenio tiene unas cuestiones importantes y esa visión, pues, de que deben de haber participación intersectorial, es decir, fomentar el diálogo a través de la diversidad de opiniones. Entonces, eso me parece muy relevante y me parece muy importante también que haya necesidades de lograr un crecimiento económico. El crecimiento económico no va a ser posible en este país mientras esté la corrupción, mientras tengamos la cuestión de delincuencia y mientras tengamos una cuestión de inestabilidad económica. Así es que pienso que bajo la superación de esas ideas es que podemos en cierta medida pues ir caminando con este convenio 122. Entonces nosotros hemos agarrado ya el tema de los convenios y nos queda pendiente sobre el convenio 81, que es un convenio sobre inspección en materia de trabajo, el convenio 142, ¿verdad? Que es un convenio sobre la formación de los recursos humanos, y el convenio 159, que es el convenio sobre discapacidades. Entonces esperemos que estas tres clases, pues la próxima semana, puedan en ese caso trabajarse esos temas y subirles nuevamente aquí el conversatorio para efecto de que podamos en un momento pues tener alguna discusión sobre estos temas. Ya dije, los espacios ya están abiertos y todo depende de ustedes, así que el balón se los lanzo a ustedes y que ahí puedan hacer las preguntas. Así es que por ahora esto ha sido todo y nos vemos en la próxima reunión.